Por primera vez, el Fortnite llega hasta 120 fotogramas por segundo en esta tablet y que va muy fluida y es brutal. Pero no solo eso, también el Call of Duty Mobile llega hasta 144 fotogramas por segundo. Esto solo te lo puede ofrecer la Red Magic Astra, que ya la tenemos lista en el canal para presentártela. Muchas gracias a los amigos de Fonts de Guatemala por enviármela y a ti siempre por llegar en este canal. Suscríbete, es gratis, apóyame por favor. Viene en versión de 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno, lo suficiente para almacenar muchos juegos. Mira, diseño atractiva y también el tamaño es diminuta. Prácticamente la puedes sujetar muy bien con las dos manos. La parte trasera, su construcción es totalmente de aluminio, mientras que su chasis también es de aluminio. Tenemos un ventilador que llega hasta 20.000 revoluciones por minuto y que tiene cámaras de vapor, sí, para poder eliminar totalmente pues el calor. Snapdragon 8 generación Elite y que va muy fuerte. También tenemos aquí luces LED que va parpadeando siempre y cuando estemos en modo gamer. El grosor es de tan solo 6.9 milímetros, su peso es de 370 gramos, más o menos 13.05 onzas. Tenemos por acá un botón donde se va a alojar el lado gamer, que ya lo vamos a ver. Tenemos también aquí otro mic, la botonera de subir bajar volumen, el power donde está alojado también la huella digital. Tenemos aquí doble altavoz muy potente, sonido DTS. Y para que te hagas una idea qué hay dentro de la caja, simplemente nos incluye su cable USB tipo C y es que la batería llega hasta 8200 miliamperios, aunque el cargador no venga, pero puede soportar hasta 80 watts. También trae su manual de información y unos stickers donde tú puedes pegarlo en donde sea. ¿Te gustó? A mí sí, está cool. Hablemos ahora de su pantalla, es OLED de 2.4K en resolución, tenemos aquí biseles un poco grandes en los laterales, pero eso sí, una pantalla diminuta de 9.6 pulgadas a 165 Hz de tasa de refresco con un brillo máximo de hasta 1600 nits. También tenemos una protección Corning Gorilla Glass y es que en YouTube nos soporta en contenidos HDR10 Plus en 4K a 60 frames por segundo. Nada mal para ver películas, series, novelas, hasta incluso en videojuegos que se ve muy bien. Ahora conozcamos su software y hardware. Tenemos dos métodos de seguridad. El primero es mediante la huella digital y funciona rápidamente. Observa la agilidad que tiene. También tenemos el segundo método mediante la cámara selfie y funciona rápidamente. Observa. Sí que es veloz. También tenemos ahora el procesador ultra potente Snapdragon 8 Elite. Y para que te des una idea, también tenemos buena batería, 8200 miliamperios, carga bypass. Esto es música para mis oídos. También aquí activamos el ventilador que llega hasta 20.000 revoluciones por minuto, bastante bien. Luego aquí vamos a hacer una prueba para que tú veas cómo realmente va a ir en los videojuegos, porque esta tablet sí que está muy poderosa. Y me imagino que tú quieres ver al grano qué es lo que puede soportar. Bueno, pon atención. 120 fotogramas por segundo en el Fortnite. Calidad épica y en 3D al 100%. Mira, aquí estamos aniquilando al primer enemigo. Sí que va bastante fluido. A pesar de que es un poquito grande a comparación de un dispositivo móvil. La agilidad en cuanto al scrolling, también la resolución se ve perfectamente. Yo puedo asegurar que puedo llegar hasta la final en el Fortnite. Y mira esto, 144 fotogramas por segundo multijugador y batalla royal a 120. Es una locura. En el Call of Duty Mobile también se va a defender bastante bien. Por eso te invito a que te suscribas, dale un poderoso like, porque nos vamos viendo en el test de rendimiento para ver cómo es que fluye esta tablet. Yo la quiero tener ya y listo. Mira, la fluidez es incomparable, sinceramente. Es una fluidez que te puede llegar muy alta. Pero algo que no sabes es que también tiene, como por ejemplo para aumentar los fotogramas por segundo. Es decir, mira, el PUBG Mobile puede ir más allá. Si llega a 90, puede llegar hasta 144 fotogramas por segundo. Esto es la interpolación. Pero relájate, todos estos juegos lo probaremos más adelante. También tenemos el soporte de HDMI HML para tus transmisiones en OBS. Esto quiere decir que si tienes la posibilidad de hacer streaming en TikTok, YouTube, pues te va a convencer.
También tenemos la posibilidad de transmitir esta pantalla mediante una Smart TV, siempre y cuando estés conectado a la misma red Wi-Fi. También tenemos en temas aquí muchas personalizaciones en cuanto a iconos, formas de color, tamaño de fuente. También tenemos el modo nocturno para poder incluso leer algún libro y esto va a evitar la emisión de luz azul. También tenemos mantener la pantalla siempre encendida siempre y cuando estemos viéndola. Esto es puntos a favor. También tenemos modo de visualización mejorado, yo lo dejaré así. También tenemos doble altavoz, sonido DTS, para poder dejarlo inteligente, música, película o juego. Vamos con una prueba a continuación. Altavoces suenan bastante fuertes, con sonido DTS, lo suficiente para escuchar música o videojuegos. Tenemos también así de pequeño inteligencia artificial en pocas cosas, como por ejemplo un traductor de llamadas, un traductor en tiempo real, subtítulos instantáneos. También tenemos aquí pues idioma local para poder configurarlo. La franja de luz LED podemos dejarlo así como lo tengo yo, iluminando todo el tiempo, pero lo puedes dejar cuando abras algún videojuego, te llegue una notificación o simplemente cuando escuches música. Podemos configurar incluso los tonos o colores de las luces LED. También tenemos ventilador de enfriamiento. Tenemos disipación equilibrada y enfriamiento rápido, dos modos para que tú lo elijas. Tenemos también teclas de navegación, yo lo tengo así, pero tú lo puedes dejar mediante gestos. Tenemos también duplicador de aplicaciones, doble Facebook, doble Instagram. También tenemos gestos y movimientos, pulsar doble vez para activar el teléfono, tocarlo para suspender o deslice 3 dedos para capturar una pantalla. Tenemos también carga bypass, esto soporta cuando estemos jugando, así deja de cargar nuestra tablet. También tenemos aquí el soporte de doble usuario, uno para el trabajo y el otro para jugar. Y mira, aquí tenemos la ampliación de RAM, trae 16 físicas y 12 ampliables, llega bastante alta, pero lo suficiente para mover muchas aplicaciones. Luego también tenemos aquí la resolución y la capacidad de la batería. También tenemos el soporte de multiventana, pues aquí es diferente, una pequeña mini ventana abre y así podemos hacer otras cosas al mismo tiempo. Esto es multitarea. Ahora conozcamos sus cámaras. Tenemos una sola en la parte trasera y es de 13 megapíxeles, un flash LED por ahí y también la cámara selfie es de tan solo 9 megapíxeles. Bueno, es eso lo que nos ofrece, ya que es para jugar o para el lado de productividad. Tenemos cámara lenta y graba hasta 120 fotogramas por segundo, modo documentos, panorámico. En fotografía tenemos HDR automático, un segundero. También tenemos aquí como imagen dinámica, encendido y apagado. Tenemos 10 aumentos de manera digital. Podemos cambiar la relación de aspecto a 16 novenos. También lo mismo nos ofrece en la cámara selfie con HDR, cambiar el aspecto. En video nos ofrece en cuanto a trasera, pues en 4K. Y en delantera selfie en Full HD. Esto es a 1080. También nos ofrece estabilizador de video. Por alguna razón, que bueno que hayan puesto estabilizador, pero es digital, no es óptico. Y también lapso de tiempo. Honestamente, las fotos de 13 megapíxeles en cámara trasera se defendió y bastante. Tenemos buen rango dinámico, buen matiz, buen color, aunque hace falta una fotografía en modo bokeh, modo retrato, no existe. Luego, cuando tomamos fotos así de esta manera, tenemos una buena interpretación de colores, aunque le hizo falta un autoenfoque, porque no hay autoenfoque PDF, las fotos salieron bien feas, honestamente, pero ya sabes. Es una tablet para trabajo rudo, para el lado de productividad y para jugar. Mientras que la cámara selfie de tan solo pues 9 megapíxeles, estos son los resultados. De igual forma, aquí sí lo hizo muy bien. Ahora, grabación de video, pues en la cámara selfie llega a 1080 a 30 frames por segundo. Nada mal, gente, y se defiende bastante bien. Esto nos va a servir cuando hagamos una videollamada en WhatsApp, porque funciona perfectamente. Mira. Aquí, a pesar de que lo tengo a contraluz, no se quema mi rostro. Ahora, esta es una grabación con su cámara trasera, pues de 13 megapíxeles. No hay autoenfoque, gente.
pero hace su mayor esfuerzo en resolución en 4K, se defiende a 30 frames por segundo, buena interpretación de colores. Tengo activado el estabilizador digital, no hay óptico, pero está perfectamente y sabemos que es una tablet para jugar, pues le podemos sacar el máximo provecho en cuanto a grabación de video. Entonces, dime en la zona de los comentarios si realmente te la comprarías con todo lo que te he enseñado. Muchas gracias a ti por llegar en este canal y muchas gracias a los amigos de Phones de Guatemala. Suscríbete, nos vamos viendo en el test de rendimiento.